Ahora, con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bueno, y queremos comentar la noticia económica del día porque hoy hubo noticias al respecto y queremos conversar sobre ese tema con el director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra, Ricardo Ruiz de Viñas Pre. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Ricardo, bienvenido. Hola, José Francisco. Hola, Mara. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bien, muchas gracias, Ricardo. Y quería partir preguntándote por qué significa esta cifra del 0% y cuáles son las implicancias también de la declaración del propio ministro de Hacienda, que básicamente anuncia que no se va a cumplir la meta de crecimiento que tenía el gobierno para este año en nuestro país. Bueno, es una mala noticia. Es una mala noticia para los chilenos, ¿cierto? Una mala noticia para los desempleados que están buscando una solución de empleo. Mientras menos crecemos, José, Francisco y Mara, mientras menos crecemos, menos empleo se genera. Y sobre todo menos empleo asalariado, que es el empleo con un contrato, con cotizaciones, donde uno cotiza para pensiones, para salud, ¿cierto? Entonces, el crecimiento es negativo, el crecer poco es negativo por eso, porque no se genera empleo y no hay solución para los más de 800.000 desempleados que tenemos en el país. Por lo tanto, generar crecimiento económico, generar las políticas públicas que potencian el crecimiento y la inversión de las empresas es positivo y es beneficioso para los chilenos, porque esas personas que hoy día no tienen un empleo o que están buscando uno mejor, bueno, con más crecimiento económico tienen mayor probabilidad de acceder a uno. Oye, Ricardo, y en ese sentido, ¿a qué se debe esta discordancia? ¿Por qué el gobierno cree que se va a crecer a cierta tasa y qué es lo que realmente hace que no se cumple? ¿Estas expectativas estaban dentro de los márgenes razonables, que el resto de los economistas estaban de acuerdo, o simplemente se generaron expectativas fuera un poco de los límites reales? Bueno, estaban un poco desencajadas al parecer las expectativas, porque todos esperaban un crecimiento positivo, cercano al 1%, pero vimos que fue del 0%. Ahora, expectativas más, expectativas menos, el punto es que no estamos creciendo. Y el no crecer, como digo, trae estancamiento en los salarios, trae mayor informalidad, trae un bienestar para los chilenos menor. Por lo tanto, acá lo importante es generar soluciones. Es decir, hay un gabinete pro crecimiento que es importante que dé señales acerca de cómo van a dinamizar la actividad para que los chilenos puedan encontrar un mejor empleo, para que puedan aumentar los salarios, para que eso conlleve mejores pensiones en el futuro, para que los chilenos tengamos mejor salud, etcétera. Entonces, el dinamizar la actividad es fundamental. Y todo gobierno tiene que hacerlo, porque estamos creciendo poco hace mucho tiempo. Y como vemos cómo se proyecta el futuro, el crecimiento del 2,4% o del 2,3% que vamos a tener a fin de año no va a ser suficiente igual. O sea, acá se necesita una estrategia potente para volver a crecer. Y se necesita una estrategia pronto. Y en ese sentido, Ricardo, cuando nosotros hablamos de crecimiento 0%, ahí a veces es difícil de mencionarlo porque igual están pasando cosas en la economía, ¿verdad? Y estuvimos el 18 de septiembre, que fue un mes donde parecía que el comercio tenía buenas noticias. En general hubo uno de estos eventos, ya no me acuerdo si es el Cyber Monday o el Black Friday, pero uno de los dos fue a fines de septiembre. Sí, cada día dura más, ya de Friday o Monday claro, no tiene mucho, no claro. Claro, pero una de las cosas que decían era también que el comercio tuvo cifras históricas, pero por otro lado vemos que en el agregado todo esto se mantiene más o menos estancado. ¿Por qué se está produciendo en particular este estancamiento? Porque pareciera que no en el comercio, o al menos no en todos los sectores del comercio, pero sí hay cosas más estructurales que hacen que además, claro, la torta de la economía no crece, pero si la población aumenta, en el fondo nos estamos empobreciendo. Tal cual. O sea, el crecimiento per cápita es mucho menor que el crecimiento general de la economía, porque la población crece de alguna medida. Ahora, lo importante acá, José Francisco, es definir cómo vamos a apoyar la inversión nueva, cómo vamos a apoyar a nuevas empresas para que se instalen en Chile, o cómo apoyamos a las que ya están para que crezcan, inviertan y generen nuevos puestos de trabajo. Te doy algunos datos.
nosotros tenemos una tasa de impuesto a las empresas mayor que la OCDE. Tenemos indemnizaciones por año de servicio mucho mayor que la OCDE. Por 10 años trabajados, una empresa tiene que pagar 10 salarios. El promedio de la OCDE es 3.2. Entonces, cuando tú estás fuera del promedio de los otros países, algo te tiene que llamar la atención. Por lo tanto, esto va más allá de crecer un 1% más o crecer un 1% menos. Acá lo que necesitamos son políticas públicas que modifiquen la estructura de crecimiento del país. Tenemos que revisar todo lo que es la capacitación, todo lo que es la ley de franquicia tributaria y capacitación que pueden escoger, que pueden utilizar las empresas para capacitar a sus trabajadores. Esa es una ley que se ha mandado 2 proyectos de ley y ha estado estancado en el Congreso. Si dinamizamos esa ley, bueno, entonces las empresas podrían tener más y mejores herramientas para capacitar a sus trabajadores. De nuevo, las indemnizaciones por año de servicio son mucho mayores que el resto de los países de la OCDE. Entonces, si nosotros ponemos una camisa de fuerza muy fuerte para despedir, entonces después no nos debiésemos sorprender porque las empresas no contratan o automatizan. Si tenemos un mercado laboral más flexible, entonces podemos esperar mayores niveles de contratación, mejores salarios y mayor bienestar de los trabajadores, disminución de la informalidad, etc. Por lo tanto, esto tiene que ver con sentarse a revisar cómo tenemos nuestra estructura impositiva y los incentivos que tienen las empresas para crecer e ir modificando todas las manijas posibles para que tengamos una economía más dinámica. Bueno, estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñaspré, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Finisterra. Ricardo, te quería preguntar un poco por las noticias que hemos tenido acerca de las licencias médicas, sobre todo a nivel del Estado, y preguntarte su relación con la productividad, porque normalmente estábamos con esto de bajar la cantidad de horas, del proyecto 40 horas, subir el sueldo mínimo, en el fondo ir encareciendo el mercado laboral, pero al mismo tiempo nos enteramos que, por ejemplo, en promedio, cada funcionario público se perdió más de un mes al año por licencia y salud, licencias médicas en el fondo. Cuando nosotros vemos, evidentemente eso afecta inmediatamente la productividad de los distintos funcionarios. Esto puede ocurrir en el público o en el privado, pero frente a situaciones como esta, ¿cómo impactan finalmente este nivel de productividad a el crecimiento económico? Y finalmente, cuando hablamos también de inversión, si nosotros queremos llamar inversión extranjera, también necesitamos demostrar que no solo tenemos crecimiento, sino que además estamos acorde con el nivel de productividad. Bueno, Mara, impacta sin ninguna duda, porque el funcionamiento estatal suele ser menos productivo que el funcionamiento privado, porque los privados tienen más incentivos para innovar, para hacer incluso mejor la gestión, porque si no la haces bien tú, la va a hacer tu competidor y te va a dejar fuera del mercado. Claro. El Estado no compite con nadie, ¿te das cuenta? El Estado es un monopolio de lo que hace. Por lo tanto, los incentivos para innovar y hacer las cosas de manera muy productiva, al menos son menores. Entonces, si sumamos a eso que hay un ausentismo laboral más fuerte que en el sector privado, claro, entonces tenemos una mezcla perfecta de que el Estado no es muy productivo. Y tenemos un escenario en el cual hemos aumentado el gasto público permanentemente, hemos aumentado el número de ministerios de manera permanente, pero no hemos visto un desarrollo país acorde al crecimiento del Estado. Es más, desde que comenzó el gobierno actual, lo que más ha crecido es el empleo público, por sobre el empleo asalariado del sector privado. Entonces, yo veo ahí un problema. Lo que más tiene que crecer en el país es el empleo privado, el empleo de las empresas, porque es largoplacista. El empleo público al final es pagado por todos los privados a través de los impuestos. Por lo tanto, esto requiere que nosotros evaluemos cómo se está ejecutando el gasto público y podamos ir cortando los programas que no están siendo eficientes e incluso los servicios que no están dando un buen servicio o los ministerios que no están haciendo una buena labor o una labor productiva, e inyectar esos recursos en dinamismo del sector privado. Nosotros tenemos, por ejemplo, por darte un ejemplo, nosotros tenemos el Ministerio de Minería, el Ministerio de Agricultura, pero también tenemos el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo. Bueno, ¿es tan necesario todos esos ministerios para ver las ramas de actividad económica? ¿Con quién habla una persona del sector agrícola o del sector minero? ¿Con el ministro de Minería, con la ministra de Economía, con el ministro de Hacienda, con la ministra del Trabajo? Entonces, es una serie de burocracia que no es productivo para un país. Es mejor un Estado chico, no muy grande,
pero que ataque el corazón de los problemas sociales, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la educación. Hemos visto lo que ha pasado con la educación pública, en lo que se ha convertido el Instituto Nacional, ¿cierto? Que antes era un colegio que era pro sacar a la gente de la clase media y llevarla a grandes salarios, a muy buena universidad. Eso se ha perdido. Aquí tenemos un gran ejemplo. También lo hemos visto en otros colegios similares. Por lo tanto, el Estado, ojalá, no es que tenga un tamaño chico o grande, pero que no se dedica a muchas cosas, pero las cosas a las cuales se dedique bien. Y en ese sentido, Ricardo, cuando uno analiza o le hace una especie de radiografía a la situación económica del país, ve ciertos análisis internacionales, ve ciertas comparaciones con el propio barrio, ¿verdad? Que un poco nos estamos quedando a la cola de América Latina en cuanto a crecimiento, en cuanto a estos números. ¿Qué es lo que habría que hacer por parte de un país como el nuestro para retomar el liderazgo al menos de la región, que tampoco se caracteriza por crecer mucho en todo caso, pero el liderazgo al menos de la región, porque estamos en una economía global y que evidentemente genera una competencia con nuestros vecinos también? O sea, tu punto, José Francisco, es fundamental. O sea, ahora hay que sentarse a delimitar una estrategia pro crecimiento, pero pro crecimiento que nos lleve a crecer al menos al 4%. ¿Eh? Y por eso mencionaba un poco el impuesto corporativo a las empresas. Si tenemos un impuesto corporativo a las empresas mayor que el de la OCDE, ¿cierto? Pero tenemos un Estado más ineficiente, entonces, ¿para qué recaudamos más recursos si después lo ocupamos mal? ¿Ah? Ya hemos visto, por ejemplo, el caso de fundaciones, donde se vierten muchos recursos que podrían llegar a una mejor PGU o que podrían llegar a solucionar las listas de espera, etcétera. Entonces, yo prefiero un impuesto corporativo menor, pero que haya más empresas creándose, invirtiendo, ¿cierto? Y generando empleo. O sea, al final, el crecimiento es lo que te trae más empleo. Y yo recuerdo, tenemos más de 800.000 desempleados en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la solución para ellos? Ahí hay un tema, el impuesto corporativo, que yo creo que tiene que ser revisado porque estamos arriba de la OCDE y siempre estar alejado de los promedios es algo al menos llamativo. La indemnización por año de servicio es algo que estamos mucho más alejados de la OCDE. ¿Eh? Como te mencionaba anteriormente, por 10 años de trabajo las empresas tienen que pagar en Chile 10 sueldos. Claro. Pero en la OCDE 3.2, o sea, estamos 3 veces alejados de eso. Y es mejor que haya un mercado laboral dinámico donde yo pierdo un empleo y bueno, puedo encontrar otro de manera fácil. Por lo tanto, yo lo que propongo ahí, disminuyamos la indemnización por año de servicio. Eso es una ley. Bueno, pero podemos compensarlo quizás con un mejor seguro de cesantía. También la ley CENSE para capacitación, para que las empresas puedan capacitar a sus trabajadores. ¿Es algo importante? Sí, pero hoy día es una ley que incentiva los cursos de baja calidad, porque incentiva los cursos de menor costo, versus los cursos de mayor costo y que están correlacionados con una mayor calidad. Por lo tanto, ahí tenemos 3 puntos importantes a destacar. Un cuarto, la reforma previsional. Hemos visto que algunos puntos queremos, o por lo menos el gobierno quiere, que vayan destinados a reparto. Bueno, pero tenemos una tasa de informalidad alta. Claro. Y tenemos una economía que crece poco y por ende el empleo asalariado también está creciendo a una tasa menor que lo que está haciendo el empleo informal. Por lo tanto, es mejor llevar esos puntos donde el trabajador, ¿cierto?, que vayan a cuentas individuales para incentivar el empleo formal. Ahí tenemos 4 ya medidas que podemos llevar a cabo. Y el quinto es siempre, bueno, si el Estado, producto de las ideas que yo he mencionado, va a recaudar menos recursos, bueno, entonces que recorte los programas ineficientes, que recorte el gasto que no está llegando a la ciudadanía y que no es productivo, y tengamos un Estado enfocado en menos cosas, pero de buena forma. Bueno, estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Para ir terminando, quería aprovechar de entrar en algo que yo sé que tú te has abocado bastante, que ha sido pensar en términos del desempleo de los más jóvenes y de las mujeres. Dentro de todas estas propuestas de política pública, de mejora del gasto público, ¿cuál eso para ti son los ejes centrales para también promover el empleo en los más jóvenes y el empleo femenino? Bueno, te agradezco mucho la pregunta, Mara, porque efectivamente tenemos un gran problema
en el empleo femenino en términos de participación laboral y tenemos un problema muy grande en los jóvenes, tanto de participación como de desempleo. ¿Qué podemos hacer en este respecto? Hay que dinamizar políticas públicas. Bueno, Sala Cuna Universal es algo potente que ayuda a las familias a que las mujeres y los hombres tengamos más apoyo en cuidar a los niños y niñas recién nacidos. Por lo tanto, una idea para potenciar la participación laboral es el proyecto de Sala Cuna, que ojalá eso avance, se apruebe y sea ley prontamente. Otro tema que ayuda mucho a las mujeres y a los jóvenes. Bueno, hoy día tenemos 2 instrumentos de subsidios al empleo, tanto para las mujeres como para los jóvenes, que están totalmente desactualizados. Y eso es una ley. Por lo tanto, el Parlamento podría ayudar mucho en esta línea si es que ponemos en discusión un proyecto que actualice sus montos para que sea más beneficioso para las empresas contratar jóvenes y contratar mujeres. Ahora, claro, ¿eso es más gasto público? Sí, es más gasto público. Bueno, pero que el Estado, el gobierno, lo que puede hacer el ministro Marcel, dado que estamos creciendo poco, es decir, ¿sabes qué? Yo corto todos estos programas que no están siendo eficaces y que hay bastante información sobre eso y redirecciono esta plata a subsidios al empleo para ayudar a las pymes, para ayudar a las empresas a contratar mujeres y jóvenes que son los que tienen un mayor desempleo. Por lo tanto, ahí hay una idea de cómo podemos dinamizar el empleo para los jóvenes y para las mujeres, que son los grupos más desprotegidos del mercado laboral. Bueno, interesante conversación como siempre con Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Finisterra, a quien le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y ojalá sigamos empujando buenas políticas públicas para nuestro país. Ojalá. Bien, pues nosotros nos vamos a una breve pausa, Mara Seguini, y seguimos conversando con más Llegó la Hora.